Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos ya en nuestro tiempo devocional. En esta mañana vamos a estar revisando lo correspondiente a Levítico capítulo 5. Es nuestro devocional número 18 de esta serie de Pentateuco. Vamos a buscar en nuestras Biblias este pasaje en la versión Reina Valera 60. El título de nuestro devocional esta mañana es ¿qué haces? Bien, vamos a leer nuestra porción para poder meditar en ella. Dice la palabra de Dios: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuere inmundo y no le echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Lo traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, trae por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote, y al sacerdote hará expiación con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin quererlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Bien, entonces nuestro título esta mañana es ¿qué haces? La última ofrenda que debían presentar en el pueblo de Israel era la ofrenda por las transgresiones. Cuando Dios y las personas que están en autoridad te ponen límites, lo hacen para tu bien, te dicen hasta aquí puede llegar. Pero cuando tú decides hacer tu propia voluntad, ir un poco más allá y cruzas esos límites, estás transgrediendo esa orden. En otras palabras, estás cruzando los límites
y al hacerlo estás cayendo en pecado. Una transgresión es cruzar el límite, rebelarte contra la orden dada. Las transgresiones son el resultado del pecado que está en nosotros. Cada vez que transgredimos con malos pensamientos, con malas actitudes, palabras fuera de lugar o reacciones impulsivas, pecamos y necesitamos nuevamente buscar a Dios para ser perdonados y restaurados. Había 4 tipos de transgresiones que requerían ofrendas para ser perdonadas. Vamos a ver de qué se tratan estas transgresiones. Vamos a ver de qué se hace referencia en estas. En el versículo número 1 dice: no testificar de algo que viste o sabes. Capítulo 5, versículo 1 dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Esto vamos viendo, ¿sí? Testificar de algo que viste o sabes. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos visto, escuchado o nos hemos enterado de que los otros hacen mal, pecando contra Dios, y cierras tu boca y lo ocultas porque no quieres denunciarlos? Al tener esta actitud, tú estás participando del pecado de ellos. Es como si estuvieras pecando con ellos. Eres cómplice al esconderlo. Tienes que decir lo que sabes, pero no actuando como alguien que está llevando un chisme, contándoselo a todo el mundo, porque no todos deben enterarse de eso que tú sabes, sino actuando con responsabilidad y hablando únicamente con las personas que están en autoridad. En este caso pueden ser los líderes, los pastores, alguna persona que sea líder sobre ti. Al decírselo a ellas, quedas libre de pecado. Veamos otro ejemplo de esta situación. ¿Cuántas veces has sentido a lo mejor miedo o vergüenza de contarles a otros acerca de tu relación personal con Jesús, sabiendo que Dios te pide que seas testigo de su amor y su salvación? Esto también es transgredir, porque estás escondiendo lo que sabes, ¿sí? Entonces este punto también debemos de nosotros saber y reconocer que a veces lo estamos haciendo muy constantemente, pero no somos capaces de expresarlo. Al esconderlo, entonces estamos transgrediendo. Segundo punto, el tocar un cadáver de un animal inmundo. Versículo 2 dice: asimismo, la persona que hubiera tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Un cadáver, aquí como lo estamos observando, nos habla de muerte, de lo que está muerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas relacionadas con la muerte? ¿Cuántas veces matas tu vida espiritual y tu relación con Dios oyendo y participando de críticas, comentarios malintencionados, palabras mentirosas contra líderes, pastores o en cuanto se trata a otras personas? Al escucharlas y participar de ellas, es como si nosotros también estuviéramos tocando un cadáver. También hay personas que son como cadáveres vivientes, están llenas de muerte, son amargadas, resentidas, vengativas, y todo lo que hablan o dicen es para destruir a otros. Cuando te relacionas con ellas, te contagias de la muerte que transmiten. No pierdas el tiempo escuchándoles. Huelen a cadáveres putrefactos,
debemos alejarnos de ellos y no debemos permitir que estas personas entren a nuestra vida. Cuando hablamos de los 5 niveles del perdón, recordemos, que yo les decía que uno de estos puntos es también perdonarnos a nosotros cuando permitimos que algo o alguien entre en nuestra vida y le permitamos que nos dañe. Por eso también es importante que no demos entrada a este tipo de personas, porque nos pueden causar daño. Si ya sabemos que su vida, que su amistad no me son edificantes, pues entonces no tiene caso de que yo le permita entrar a mi vida en una amistad, en una fraternidad, si aquella relación no va a ser edificante. Entonces, estemos muy claros, no significa que vamos a dejar de hablar, que vamos a negarle el saludo, sino que simplemente no vamos a permitir que una amistad crezca si sabemos que aquello no es edificante, que no lleva ningún propósito. Y esto pues cada uno de nosotros también debe discernir si aquella relación amistosa o con alguna persona puede tener algún propósito para estarle compartiendo de la palabra de Dios o estarle acompañando en algún proceso específico. Entonces, pero si estamos hablando de una amistad, entonces sí debemos mantener esa relación solamente para el propósito de estarle comunicando el evangelio. Y bueno, en cuanto a aquella persona esté cambiando sus actitudes y si nos es posible, entonces sí tener un acercamiento fraternal, un acercamiento de amistad, ¿sí? Tercer elemento, las ofrendas de expiación. La tercera es tocar la inmundicia de un hombre. En el versículo 3 dice: o si tocara inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Son muchas cosas las que se consideran inmundas que podríamos mencionar, pero una de las más de ellas más común es la fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales con alguien, con alguna persona fuera del matrimonio, tener sexo sin estar casado con aquella persona, ¿sí? Pero también, como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, también llegamos a fornicación cuando en nuestra mente, en nuestros pensamientos, estamos deseando a aquella persona, sobre todo cuando estamos hablando en el tema sexual, incluso mirar pornografía o ver programas eróticos, ¿sí? Incluso hoy en día es tan sutil, bueno, ya no es tan sutil, pero hay música que lleva alto contenido sexual o erótico. Esto lo hablamos en los primeros devocionales basados en Génesis, en el cual, si recordamos, nosotros dijimos en aquel momento, en aquellos devocionales, que la sexualidad no es mala. Dios la permitió al ser humano con un propósito, también la permitió para su gozo y plena satisfacción de ello, porque Dios lo puso en el ser humano. No es malo el sexo, no es malo tener relaciones sexuales, pero Dios ha puesto ciertas pautas, ciertos límites. Es con lo que empezamos hablando hoy en esta mañana en este devocional, ¿sí? Hay unos límites, una pauta y un propósito para esta relación sexual, que sea dentro del matrimonio, que sea sexo consensuado entre el esposo varón y la esposa mujer, ¿sí? Para que el propósito es procreación y también satisfacción. Todo esto también produce inmundicia cuando se hace de una manera inadecuada. Necesitamos arrepentirnos
confesarlo a Dios, renunciar a todo esto y buscar líderes maduros que nos ayuden a sanar también nuestra vida sexual. Y número 4, hacer un juramento a la ligera. ¿Qué sucede con estos juramentos a la ligera? Jurar a la ligera es hablar por hablar. Vemos en el versículo 4, o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entendiere será culpable por cualquiera de estas cosas. ¿Sí? Es hablar sin necesidad, apresuradamente, de cosas buenas o malas. Se refiere a todo lo que nosotros hablamos y no edifica, no bendice, aun cuando esto no sea malo, especialmente cuando opinamos de personas o de cosas, eventos, sin conocerlas bien. Es pura palabrería y nada más. Entonces vemos estos 4 elementos para la ofrenda de expiación. Cristo, en la obra de expiar por los efectos dañinos de el pecado, también lo vemos contenido en estos elementos. ¿Sí? Las ofrendas de expiación contemplan los efectos dañinos del pecado y de la culpa del mismo, la cual se considera en la ofrenda por el pecado. De los que se trata aquí es de la cuenta que el pecador tiene pendiente en cuanto a los derechos que Dios tiene en todo ser humano. Vamos a buscar en el libro de los Salmos. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de los Salmos, el Salmo 51. Salmos 51 dice: ten misericordia. Perdón, lo estaba leyendo en la versión, nueva traducción viviente. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Sí, esta es pues una porción que nos habla de esta verdad. ¿Qué se tenía que hacer, o qué es lo que tenía que hacer una persona que transgredía
en alguna de estas maneras. Son varios elementos que vemos que tenían que hacer. Lo vemos ahí del versículo 5 en delante, dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará del completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación, y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. ¿Sí? Debemos llegar realmente a este momento de confesar nuestro pecado, nuestra transgresión, aquello en lo cual hemos fallado, ¿sí? en aquello que nosotros estamos fallando. Son muchas cosas. A veces sabemos de algo y no lo confesamos, nos enteramos, escuchamos de alguna actitud y no estamos cuidando de aquella persona, no estamos ayudando para reconciliar, para restituir, aquel creyente, aquella persona, o incluso puede ser alguien que esté escuchando del Evangelio y no estamos tampoco acompañándole en este proceso, ¿sí? Al tener esa actitud, pues nosotros nos volvemos cómplices de ese pecado. Estamos siendo partícipes de aquel pecado porque lo estamos dejando pasar por alto. En estos últimos devocionales leímos y vimos que Dios no pasa de largo por el pecado, ¿sí? No se oculta a sus ojos el pecado. Por eso es importante que nosotros estemos comunicando con el líder, el pastor o aquella persona que esté al cargo del cuidado espiritual de aquella persona. Incluso eso pues es muy común aquí en la cultura mexicana, y hay muchos nombres para las personas que lo hacen. También hemos entrado en relaciones con personas tóxicas, no solamente amistosas, sino también incluso amorosas, con personas que son amargadas, resentidas, vengativas, y que todo lo que hablan es para destruir a otros. Y al tener esa cercanía, al tener esa amistad, al estar juntándonos con aquellas personas, también se nos van transmitiendo algunos de sus caracteres a nuestra personalidad. Entonces, estemos cuidando también las relaciones que tenemos, las amistades que tenemos. ¿Sí? Debemos de buscar amistades sanas. O tal vez tú dices, bueno, a mi alrededor no tengo amistades sanas. Pues es tiempo de que empecemos a llevar la palabra a aquellas personas
y por medio de la palabra de Dios, Dios cambie sus pensamientos, Dios cambie sus actitudes, Dios cambie sus expresiones, y por medio del Evangelio Dios llegue a su vida y aquella persona se vuelva al rato un amigo y un hermano en Cristo, pase a ser miembro de la familia de Cristo, y ahora tengamos la posibilidad de tener un hermano y un amigo en aquella persona que ya ha sido alcanzada por el Evangelio, ¿sí? Y bueno, lo que corresponde a la inmundicia, ¿sí? Hay muchas cosas inmundas, hay muchas cosas que desagradan a Dios, sobre todo en el área espiritual, ¿sí? En el área espiritual hay muchas cosas que a veces se pasan de largo. A lo mejor los hechos visibles, los hechos que están a nuestros ojos, de repente somos incluso hasta lentos para señalarlos. Pero cuando se habla de cosas espirituales, muchas veces se pasa de largo, no se pone atención en ellas. Y podemos a lo mejor exhortar a un hermano que apoye en algún ministerio, pero no estamos tan dispuestos a señalar o ayudar a algún hermano o algún creyente o alguna persona a que esté llevando su vida de oración, su vida devocional más constantemente. Decimos, a lo mejor pronto lo hace, y desafortunadamente y lastimosamente muchas veces pasa de largo eso a la vista de la congregación. Y por último, como veíamos, jurar a la ligera, hablar por hablar, solamente expresar. Aquí en México tenemos una expresión muy común que se llama solamente habla porque tiene boca, ¿sí? Y esto pues es mal visto en las sociedades, en las comunidades, porque después aquella persona va a ser visto como alguien chismoso, como alguien hablador y no digno de confianza, ¿sí? Mucha gente habla sin necesidad, apresuradamente. Un ejemplo de esto también lo vemos en las redes sociales. A veces en las redes sociales nos hemos vuelto opinólogos. Tal vez no exista esta palabra, pero es una expresión. Nos hemos vuelto expertos en todas las áreas, en todos los temas. Sale algún tópico nuevo y todos son expertos en ese tópico. Sale alguna noticia específica referente a algo y todos son expertos en ese tema. Y cuando son temas de Dios, a veces nosotros somos muy apresurados a dar nuestra opinión y no meditarla con sabiduría. En estos días salió una nueva función en Facebook, todos ustedes la conocen, y muchos se apresuraron a usar esta nueva función en Facebook, cuando esta palabra que se usa para esta nueva función tal vez no sea tan apropiado que un creyente la adopte, que alguien que está empezando a conocer de Dios la adopte. Entonces estemos atentos a estas cosas que están en el mundo. Recordemos como está escrito en la palabra, Cristo ora por nosotros en Juan 15. ¿Sí? Dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿Sí? Entonces esa oración en Juan 15 esté sobre nosotros, esté sobre nuestras personas, sobre nuestras familias, sobre nuestras comunidades, sobre nuestra iglesia. Por eso es importante que hoy, si tenemos algún pecado, lo confesemos delante de Dios, y a las personas también que ofendimos, sobre las personas que creamos algún mal, para pedir perdón. Pongamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón para que estos sean sanados por el Señor de señores y el médico por excelencia. Bien, gracias a Dios por este tiempo que nos permite
estar juntos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y si el Señor lo permite, el día de mañana nuevamente estaremos aquí para pasar juntos este tiempo devocional. Por mi parte es todo. Hasta pronto. El Señor les bendiga. Buenos días.